Primero que todo, para mí es una gran satisfacción saber este homenaje que me hace la universidad a mis 80 años. Sobre todo al equipo multimedia que está conmigo en este momento, encabezado por José Carlos Gil, y un equipo de camarógrafos que gentilmente me han venido a acompañar a mí. Por otro lado, agradecer al doctor Simón Nobile su gesto de permitirnos estar en esta casa que yo quiero mucho, hecha hace unos 10 años, y que para mí significa algo que tiene que ver con mi trabajo como arquitecto. Cuando me pediste de hablar de mi infancia, es interesante hablar del panorama en que yo me levanto, en que yo nazco, en que yo surjo. Era la época de Gómez, de don Vicente Gómez, la época más feroz de don Vicente Gómez, del año del 20 al 28, y era la época de un caudillo extraordinario llamado Juan Pablo Peñalosa, que se rebeló contra Gómez, en donde estaban mis tíos y mi padre junto a él, compartiendo todas las vicisitudes de la lucha contra Gómez. Juan Pablo Peñalosa, que muere en el castillo de Puerto Cabello, es uno de los prácticamente los prohombres del Táchira, que marcó para nosotros una época extraordinaria de coraje, de valentía, de gallardía. Y el que mi padre y mis tíos hayan compartido con él este momento es para nosotros de una gran importancia. Mi padre sale exilado para Colombia, perseguido por Gómez junto con mis tíos, y en Colombia, en el Peronilo, en los límites con Colón, Táchira, nacen mis primeros hermanos, el primer grupo de hermanos. Para variar, somos 15 hermanos, fuimos 15 hermanos. Y posteriormente, para el año 25, se da la primera gran libertad de los exilados políticos que vuelven a Venezuela. Se da un decreto que le permite a todos los políticos que estaban luchando contra Gómez regresar a Venezuela, por supuesto, entre ellos mi padre. Le dan de trabajo una caporal de una carretera que se estaba construyendo, que es la carretera Trasandina. Mi papá se viene desde las montañas del Páramo de la Negra hasta San Cristóbal, construyendo la carretera, y en ese camino vamos naciendo todos los demás hermanos que formamos hasta llegar a Cordero, donde mi papá compró una pequeña casa. Hicimos todos los hermanos una casa de barro y de adobe. Y en esa casa nos formamos mi primera infancia, hermosísima, extraordinaria. Y en Cordero entré a la escuela, me formé en la escuela de Cordero con el maestro José Crisanto García. Y para mí es muy memorable recordar los años de esa infancia, las fiestas patronales de Cordero, los toros en la calle, el rejoneo de los toros, lo que eran lo más hermoso, que eran las fiestas católicas. Mi papá y mi mamá eran profundamente cristianos y yo era monaguillo de la iglesia cuando llegué a los 12 años, a los 11 años ya era monaguillo y estaba en la iglesia y asistí a montones de eventos bellísimos cristianos. Mi papá, su infancia era de maromero. Mi papá entró a ser maromero a los 16 años con mi tía Ana María, que también era maromera, y andaban con un grupo de saltimbanques de pueblo en pueblo en todas las fiestas patronales, caminando en una cuerda floja, caminando sobre barriles, haciendo toda clase de marimbolas para la gente, y ahí con eso se formó la primera profesión que tuvo mi padre. Y de ahí él conoció todo el hipnotismo, toda esta cantidad de cosas por el contacto con todos los de la época, los cirqueros de la época. La vida mía está muy ligada. Cuando yo leí 100 años de soledad, le decía que en 100 años de soledad, mi vida fueron 100 años de soledad. Todas las cosas que sucedieron en mi casa, cuando hicimos la casa,
están dichas en forma magistral por García Márquez en su libro. Cuando llegó el hielo a mi pueblo, lo trajo mi papá en una neverita de querosén que había en la casa. Nunca se me olvida cuando prendió la nevera y llegaron los campesinos a ver qué era el hielo. Y entonces mi papá cada ratico abría la nevera y le metía el dedo a ver si estaba ya cuajado el hielo, y no estaba cuajado. Hasta que un campesino se calentó y dijo: mire, don José, deje descansar esa nevera para que la pueda ver el hielo. Y cuando la dejó descansar hubo hielo. Y para nosotros fue la sorpresa más grande del mundo ver el hielo. Igual nos pasó cuando vimos la primera película sobre una tapia en Cordero, que la trajeron los que hacían películas de propaganda, ni siquiera eran películas sino para hacer propaganda. Mi mamá nos mandaba a sembrar en laticas avena, mostaza y trigo en un cuarto cerrado, y luego lo poníamos en el pesebre, y el pesebre nuestro era verde, totalmente verde, con plantas de verdad. Como en mi casa había panadería, sabíamos cómo era un horno, y entonces en ese horno quemábamos casitas. Muchas de ellas me las llevaba yo para la alfarería y las hacía en la alfarería. Las casas del pesebre de mi casa eran todas hechas mías cuando tenía 12 años. Esa experiencia está prácticamente grabada. 3 cosas no olvidaré jamás. Los 3 juguetes primeros que yo conocí, que eran mecánicos. Nadie los podía tocar, solo mi papá. Era un monito subiendo a una palmera, tumbando un coco y volviendo a bajar de cuerda. Otro era un tamborero, un negrito tamborero, que tocaba tambor y para la cuerda. Y así habían montones de cosas que formaban parte de la utilería de la modernidad que no conocíamos nosotros. De esas experiencias, la que me marca a mí es cuando mi papá, teniendo yo 12 años, llamó a Víctor Guerrero, que había hecho la casa con nosotros, nuestra casa, y le dijo: váyase con él. A mí me llamaban el Capino, porque yo tenía el pelo rubio. Y me dijo: váyase con el Capino y me hace la capilla, una capilla. Mi papá en los Andes se acostumbra a hacer promesas, y mi papá le ofreció una capilla por un acto que sucedió en Cordero para hacer una capilla a Cristo. Y así fue como nos fuimos con una carretilla llena de cemento, llena de cosas, y a 2 kilómetros del pueblo, en una curva, mi papá escogió el terreno para la capilla, y ahí Víctor y yo nos fajamos a trabajar, a hacer la capilla. Yo lo que era un ayudante de él. Él armó su capilla, su techo. Mi mamá hacía caramelos, y los caramelos se teñían con anilina, y yo me llevé todos los frasquitos de anilina y con el dedo empecé a pintar ángeles y a pintar cosas cristianas en las paredes de la capilla. Y Víctor Guerrero me dijo: aproveche antes que se seque el friso para que no se borre. Y yo ahí inmediatamente con el friso fresco fui pintando, y eso quedó por muchísimos años, quedaron los dibujos allí en la capilla. Así pintaba Miguel Ángel. Supe yo muchos años después que para poder pintar los frescos de la Sixtina había que tener el friso fresco. Se llaman frescos porque el muro está fresco, no ha sido secado, y para que pueda absorber la pintura. Ese recuerdo de esa iglesia, que yo la pongo como mi primera obra de arquitectura. Yo lo que fui fue un ayudante, un niño de 12 años que podía hacer una iglesia, hacer una capilla, pero yo me la cogí para mí, porque era en donde yo estuve con Víctor, apisonando, poniendo las tejas, ayudándolo a armar la capilla. Eso para mí fue una experiencia bellísima. Yo me vengo para Caracas. Mis hermanos se vienen primero a trabajar en la identificación. Se había creado la escuela de identificación, los que hacen las cédulas. Las cédulas que tenemos nosotros las hicieron mis 2 hermanos. José Roberto hizo la clave. La clave venezolana es hecha por él, de dactiloscopia. Su libro se llama Dactiloscopia. Y nos trajeron a nosotros, los otros 3 hermanos, nos vinimos a Caracas a estudiar. Esa fue una experiencia hermosísima. Ese viaje de llegar a Caracas en un viejo autobús, que era el autobús de mi casa, que se llamaba El Sol de los Andes. Y quiero decirte por qué se llamaba El Sol de los Andes. Porque
porque el negocio de mi papá se llamaba El Sol de los Andes. Pero su nombre primero fue que un viejo compañero de Reverón llamado Belisario Rangel, que era pintor, un borrachito, que estudió en París, y él hablaba de un gran amigo llamado Armando Reverón. Ahí por primera vez oí yo el nombre Armando Reverón, de un borrachito que había estudiado en París y que era el pintor que le pintaba las cosas a mi papá. Le dijo, pínteme un cordero y ponga el Cordero de los Andes. Pintó el cordero. El primer chofer que llegó dijo, el ovejo de los Andes. El segundo yo, el chivo de los Andes. Y quítame, póngame un sol. Con un sol no hay error. Y así se llama, por esto se llama el Sol de los Andes. En ese autobús llegamos a Caracas después de 4 días de históricos de rodar por las carreteras de tierra. No había asfalto ni mucho menos, por la quebrada de Carora hasta llegar a Caracas. El carro llevaba panela para el Latillo, así que el camión pasó directo al Latillo. A mucha gente, entre ellos Aníbal Nazoa, le hablaba yo de cuando yo iba para Latillo pasé por un puente de madera que quedaba en las Mercedes, en la actual Mercedes. Nadie lo conoció. Ese puente de madera se movía cuando nosotros íbamos pasando y así llegamos al Latillo 2 horas después de llegar a Caracas. Ese recuerdo de ver el Latillo hecho de barro, de tierra, de calles empedradas, etcétera, para mí tiene una memoria muy linda porque es el primer contacto que tengo yo con la ciudad. Así me formé yo en Caracas, con mis hermanos que nos pagaban la pensión, ganaban sueldos mínimos. Mis hermanos ganaban 400 bolívares mensuales y una pensión costaba 100 y pico bolívares mensuales. Yo no quería aceptar para nada el dinero de mis hermanos. Y yo fabricaba cositas a mano, hacía sellos con las espinas de los ceibos, los pulía, hacía sellos y vendía los sellos. Y después me empecé a recoger en el silencio, estaban construyendo el silencio, lo habían derrumbado, y yo me recogía todas las losetas de los baños blancas, las armaba, yo mismo compraba los marcos, hacía los marcos y pintaba toreros. No los inventaba yo, eran copiados de Ruano Llopis, un gran pintor de toreros español, bellísimos. Y yo seguía el camino de Ruano Llopis, pero esos toreros volaban, donde quiera que yo llegaba con mis toreros los vendía, y con eso yo me pagaba mis estudios, hasta que monté mi propio estudio en un cuartico chiquitico, con un gramófono de cuerda, donde yo ponía mis discos clásicos. Y allí monté mi primer estudio y conocí a mi primer gran maestro, que para mí me marcó mi vida. Se llama José Agüero. Yo siempre le hablo a mis alumnos de mis maestros y hago hincapié muchísimo en la importancia que uno ha tenido con los maestros. Todos hemos tenido referencias que recordar. Cuando hablábamos hace rato, te nombré al maestro Crisanto García, que tenía una palmeta, que nos daba palmetazo. Pero lo que yo aprendí de Crisanto García marcó para mí el inicio de mi formación como ser humano. El segundo maestro importante en mi vida fue Agüero. Lo importante de Agüero no era aprender a dibujar o hacer planos. Lo importante de Agüero fue aprender a ganarme la vida. Los dos, solos, en una Caracas de los años 40, donde no había arquitectos, y el nombre que se nos daba a nosotros era proyectistas, eso es lo que era Agüero. Agüero fue alumno de uno de los más grandes arquitectos de la época, Mujica Millán, que hizo el Panteón de Caracas y que hizo muchísimas casas referenciales, el que inscribió a Caracas en la era moderna. Todas las obras de Mujica, muchas de ellas nos recuerdan a las primeras obras de Le Corbusier en París. Esas casas ya no existen, han sido demolidas casi todas. Están en la memoria fotográfica de Caracas, las obras de Mujica Millán. El primer trabajo que yo conseguí
antes de conocer a Agüero, tenía yo creo que 15 años y necesitaba trabajar. Y salió un aviso en la prensa pidiendo un dibujante arquitectónico. Yo había aprendido los estilos góticos y los estilos de arquitectura en el segundo año de bachillerato, que era el que yo recordaba. Y fui a buscar mi trabajo en la constructora Branger, en Chacao. Y me dieron el trabajo con la gigantesca suma de 200 bolívares mensuales. Para mí fue una experiencia hermosísima, que mi maestro, que era Agüero, yo dibujaba para él. Él hacía los proyectos de la constructora Branger. Para ese momento la constructora Branger era dueña de la urbanización Altamira, porque esa se llamaba la Hacienda del Paraíso, que le fue propiedad de Ana Cecilia Branger, que la vendió a Luis Roche para hacer la urbanización de Altamira. Y la constructora Branger se quedó con muchísimos terrenos, de los cuales yo hice muchas casas con Agüero. Cuando yo escribo sobre la arquitectura mía, hago esa referencia de decir que yo contribuí a hacer muy fea esta ciudad, no a hacerla bella, con una cantidad de casas horrendas que yo hice, de estilos de la época, casas de estilo vasco, porque la gente venía a que uno le hiciera esa casa y me decía, yo la quiero estilo californiano. Otra decía, la mía es mexicana. La otra la quiero estilo colonial rústico. Y así iban apareciendo toda una cantidad de cosas. Y uno hacía eso, porque eso era lo que le pedían. Yo no sabía, ni tenía conciencia de lo que era el diseño arquitectónico. Pero sí había algo sumamente importante, que yo me había formado al calor del paisaje andino, al calor de ver la arquitectura popular andina, que era hermosísima. Todo lo que hacían los campesinos que no eran arquitectos. Yo le puse un nombre histórico a esa arquitectura y la llamé arquiternura. La arquiternura, ¿por qué? Porque tenía valores extraordinarios, valores bellísimos. Y recuerdo cuando yo escribí sobre eso, que en una revista del Farol, el poeta Armas Alfonso me pidió que yo escribiera algo para el Farol. Y el artículo se llamó, el primer artículo que escribí, El campesino arquitecto por la gracia de Dios. En ese artículo del Farol vamos a encontrar las referencias básicas del inicio mío de lo que Juan Pedro Posani llamó la arquitectura populista de Frutas Vivas, que era la arquitectura a partir del diseño popular. ¿Por qué? Porque el encandilamiento que me produjo a mí toda la arquitectura de los Andes, y que después en mis viajes la corroboré cuando conocí a Ouro Preto en Brasil, cuando conocí la hermosa ciudad de Antigua en Guatemala, o las ciudades mexicanas, que son una locura de ciudades bellísimas, hechas por la gente, por la arquiternura, una ciudad sin arquitectos profesionales graduados, sino arquitectos de verdad, hechos al calor de la creatividad más grande y del conocimiento profundo de los materiales. El aprendizaje que yo tuve en los Andes, en mi primera infancia, está muy ligado a lo que va a ser esa arquitectura populista, a recordar las casas de barro, a recordar los grandes patios, a recordar la presencia de la naturaleza en la vivienda, que es la primera gran lección que yo recibo para ir aproximando mi discurso hacia lo que ha sido mi pensamiento final como arquitecto. La referencia mía de mis primeras obras es importante porque Daniel Tomás Octavio, que era dueño de terrenos aledaños donde él me propuso el hotel, y ese era su interés, hacer un hotel para él desarrollar todos los terrenos como efectivamente lo hizo, nos llevó a Santo Domingo de Barinas, de Mérida, donde en un terreno bellísimo, en un potrero enorme, se propuso hacer el hotel. Yo tenía 23 años para ese momento. Y entonces era estudiante del segundo año de arquitectura. Y entonces hice el proyecto del hotel, le gustó muchísimo. Y empezamos a buscar, yo conocía a los carpinteros
Porque si algo había aprendido uno en la Caracas de esa época, eran quienes trabajaban. Muchísimos inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial llegaron a Caracas, entre ellos grandes artesanos. Entre estos artesanos que han hecho esta casa son artesanos de esa época, los colocadores de ladrillo, etc. Y ese era un gran artesano a quien yo le he hecho homenajes muchísimas veces, que se llama Rodríguez de Oliveira, que fue el carpintero que hizo el Hotel Moruco. Lo importante de Rodríguez de Oliveira no fue tanto hacer el hotel, sino saber en dónde estaba la madera. Él sabía que en la zona de montaña de San Francisco de Macaira, en el estado de Guárico, había una siembra inmensa de grandes árboles, que son los mismos araguaneyes, acapros gigantescos. Y él logró conseguir acapros de 20 metros, de 15 metros de largo. Y así se mandaron a traer, y con esos acapros se hizo ese hotel, al precio posterior mío del dolor que me daba haber sido yo partícipe de la destrucción de los más bellos bosques de Venezuela. Esa es parte de la culpa, del mea culpa que pesa sobre uno, y que yo lo he escrito muchísimo en mis libros a los estudiantes de arquitectura, de saber lo bueno y lo malo de lo que hemos hecho. Ese Hotel Moruco se hizo con acapro. Aprendí lecciones extraordinarias en el hotel. El gran aprendizaje que tuve yo con el Hotel Moruco, con Rodríguez Oliveira y con los carpinteros portugueses que hicieron ese hotel, que es una obra maestra, no porque le hizo Fruto Vivas, sino porque lo hicieron ellos, que son los maestros de la madera que hicieron ese milagro de hacer esa calidad extraordinaria de hotel, poco conocido, poco común en la arquitectura. Yo les decía que la arquitectura gótica, cuando Rodríguez Oliveira me dijo que ellos habían hecho hotel porque las catedrales góticas se habían hecho con esa técnica para subir las piedras en las catedrales, tenían un hueco en esta forma, y aquí metían una cuña que al entrar aquí, la cuña se abría así, y amarraba las dos piedras. Esto para mí es historia, no lo conocía. Eso mismo lo hicieron en el Hotel Moruco. Pero lo grande del Hotel Moruco era que ellos utilizaban algo que yo lo veía en los comiquitas del Príncipe Valiente, que son los arietes. El ariete era un palo colocado en un burro de madera, pendulando, que se movía para allá y para acá, y ese palo se movía, y aquí es donde se iba a colocar el amarre con otra columna, y aquí estaba la cuña. Los campesinos, los portugueses se mecían aquí. Había un señor que alaba la cuerda y ellos se mecían, y en un momento dado este palo pegaba contra este y clavaba el palo acá y hacía el milagro de meter la cuña contra el palo que estaba aquí. Ese milagro de construcción fue para mí una escuela técnica sin precedentes. Todo mi trabajo sobre los árabes para vivir parten de todas las lecciones aprendidas de los árabes, de lo que nos enseñaron las maravillas de casas hechas en Granada, sobre todo los grandes palacios de Granada, que son modelos en el mundo de arquitectura tropical. Y por eso cuando llegaron a Venezuela nuestras casas coloniales tenían, las casas de Caracas, un gran patio a la entrada, la sala, el gran zaguán para que pasaran los caballos, el patio de corredores interior, el comedor y luego el gran patio trasero con entrada por detrás
que era la puerta de agua, por donde llegaba el agua. Y aquí habían los caballos, aquí estaban los cochinos, aquí estaba todo, aquí estaban los malos olores, aquí estaban los aromas de la casa. Pero lo más importante es que estos malos olores eran los que producían la comida. Aquí estaba el cilantro, aquí estaba el perejil, aquí está la vaca ordeñada, la leche. Eso es la gran lección de la casa colonial. Es una casa autónoma totalmente, autosustentable totalmente. Y eso es la gran lección de la arquitectura que aprendimos de la colonia. Lo importante de los árboles era que un árbol cuando le pega el sol, se evapora el agua violentamente y se produce una corriente ascendente, convectiva, que está pasando siempre. Y por eso la frescura de los árboles la determina esa corriente convectiva. Pero ese árbol nos da clima, bioclima, que es eso. Nos da comida, los frutos. Y nos da oxígeno, vital para la vida. O salvamos los árboles, o vivimos con ellos, o desaparecemos del universo. O sea que los árboles son vitales para el de la vida. Nosotros como seres humanos, como animales, somos biófagos, o sea, comemos vida para vivir. Los árboles son biófilos, producen vida a nosotros. Esa referencia, para mí, es la esencia del pensamiento de los árboles para vivir. Y por eso esa casa de Paraguaná significa para mí el punto de partida de mi arquitectura para los años 60. Hace exactamente 40 años que yo empecé a trabajar en ese camino y ha sido la continuidad de ese proyecto de desarrollo. El Club Táchira, que me lo gané en concurso, el club sacó al concurso el Club Táchira, habíamos muy pocos arquitectos, allí participó Bellotini Bergamín, participaron los más grandes arquitectos y constructores de la época. Y yo era un estudiante de arquitectura. Me metí en el concurso y lo gané. Tendría yo 23 años, 23, 24 años cuando eso. Con ese concurso hice el Club Táchira. El Club Táchira es una obra interesantísima en su concepción primaria. El Club Táchira es una terraza que va cayendo, cae en un barranco, formando escalones. Y para ese momento yo conocía la existencia del más grande ingeniero español, don Eduardo Torroja. Y yo le pido a ellos que el proyecto de cálculo de la estructura que yo iba a hacer lo hiciera Eduardo Torroja. Y fue así como propuse el proyecto del Club Táchira, diseñando una estructura de 76 metros de luz, una de las estructuras más grandes en construcción, una gran estructura curva, similar al perfil de un caballo, y que fue estudiada con el maestro Torroja. Yo viajé a España y con el maestro Torroja hicimos el diseño del proyecto, hicimos la maqueta, la hizo él, y nos vinimos a Venezuela para empezar a construir esto. Mientras tanto, para iniciar el club, yo hice la primera parte del Club Táchira, que es una inmensa concha en el espacio que sale al aire y que es la que marca actualmente el club existente. Esta estructura no se construyó, se quedó calculada, diseñada y todo. La empresa Pequibén de PDVSA me llama en el año 91, en el año 90 por ahí, para que le haga una edificación para los obreros de una cooperativa obrera. Entonces, yo le digo al ingeniero director que yo le voy a hacer un árbol para vivir. Decirle eso y preguntarme qué es un árbol para vivir. Los llevo a Barquisimeto para que vean una casa mía que está en Barquisimeto, que está en el aire, llena de jardines. Y entonces eso sirvió para corroborar que era posible lo que yo les estaba pidiendo.
Entonces les hago el proyecto y el proyecto es una cantidad de volúmenes, un edificio para unas 180 apartamentos, formado por volúmenes que se cruzan en el aire, así como estos, y que están sostenidos por inmensas columnas en el espacio, muy parecidas a las que le hice a Pérez Jiménez, a la casa de Pérez Jiménez. O sea que cada volumen de estos está apoyado sobre una estructura como esta. Y esa estructura a su vez tiene una referencia extraordinaria que se llama el Palacio Presidencial de Brasilia, hecho por Oscar Niemeyer. Yo diseñé ese edificio y se lo mandé a Oscar Niemeyer y el edificio se llama Homenaje a Oscar Niemeyer. Esta casa es una bella experiencia con un cliente que es el doctor Simón Nobile, ingeniero, quien me pidió construir una casa frente a un cuadro original de Cabré, que es el Ávila. Una responsabilidad hermosísima de poder hacer una casa que pueda disfrutar e integrar ese hermoso paisaje de Caracas y meterlo dentro de la casa. Para ello fue necesario recurrir a un paisajista de primer orden, que es Enrique Blanco, compañero de Tábora, que ya murió hoy, prácticamente es un jardín herencia de Tábora, que es uno de los arquitectos que vinieron con el arquitecto brasilero a construir el Parque del Este hace muchos años. Y él fue el que llenó esta casa de esa maravilla de la naturaleza. Y el otro artesano extraordinario es el maestro del ladrillo. Esta casa se diseñó para hacerla toda en ladrillo, en una estructura metálica que tiene una cualidad particular, que es un módulo que se repite en toda la casa de 250 por 250, de perfil metálico, donde se apoya una cúpula de 2 centímetros de gruesa, revestida en ladrillo por debajo, pero diseñada para ser soportada por el ladrillo. Y esta cúpula, de una altísima resistencia, que compite con una cúpula de concreto de 25 centímetros de grueso, con una economía sin precedentes, hecho con la magia de un gran artesano que fue capaz de colocar todos esos ladrillos con esa perfección. Se usó la arcilla de Barquisimeto, que es arcilla pirofilítica, que resiste al fuego, que no coge hongos y que tiene una estabilidad muy grande y una gran resistencia. Esa es la parte maravillosa, tanto de las paredes de ladrillo como de las cúpulas. Eso es la característica fundamental. La otra es la integración con el paisaje. Aquí vemos ese inmenso vitral de cristal, sin ninguna estructura, sin nada que lo sostenga, que desaparece totalmente. Este ventanal se pliega totalmente a los lados, queda todo este espacio de 10 metros abierto hacia el paisaje. Tal. Igualmente el área de estar, igualmente los dormitorios disfrutan de esa inmensidad de paisaje, que es realmente único en Caracas, tener una colina que tenga esta cualidad. La casa más importante de esta categoría fue hecha por un gran mago de la arquitectura, Gio Ponti, para el maestro, para la familia Planchar, que está construida encima del Hotel Tamanaco. Sería la otra vivienda que tiene una cualidad similar a esta casa. La casa de Ponti es una obra maestra de la arquitectura y una obra patrimonial de la arquitectura venezolana. En el caso de esta casa, se hicieron algunos aportes extraordinarios, como por ejemplo, el área del dormitorio está sostenida por una sola columna, que es la que ustedes están viendo acá, en un espacio de 10 por 10 de 100 metros cuadrados, para lograr una estructura
totalmente libre de apoyos para tener libertad de poner cristal donde se quisiera poner. Esa es la parte que determina este diseño. Y el otro elemento interesante es el estudio de Simón, que se hizo también en un paraguas octogonal de 6 metros de diámetro, donde está su estudio, y que tiene una visión panorámica en todos los sentidos sobre toda la periferia de la ciudad. Me satisfizo muchísimo la participación y la colaboración extraordinaria de Simón en la construcción de esta casa, el calor que le puso a la casa y sobre todo la parte que aportó la señora Lourdes, que es su esposa, que hizo los diseños junto con un decorador de la parte interior de la casa. O sea que nos sumamos la señora Lourdes, los maestros alfareros, los artífices de la estructura metálica y el gran maestro del jardín, Enrique Blanco. Esos todos formaron parte del equipo que hicieron este milagro de esta casa que yo quiero mucho. Para el año 99 se toma la decisión por parte del Estado venezolano de construir el pabellón de Venezuela en la ciudad de Hannover, en Alemania, la Feria Internacional de Hannover. Esta decisión se toma porque hay un nuevo presidente, que es el presidente Hugo Chávez Frías, y no había ninguna respuesta para hacer el pabellón de Venezuela, porque el presidente saliente no lo iba a inaugurar y no se interesó en construir el pabellón, pero con el agravante de que faltaba solo un año para la inauguración de la exposición y ya más de 50 pabellones estaban en proceso de construcción, que tenían 3 años trabajando, como México, Arabia Saudita, Japón, etc. Eso dificultó, creó un problema tremendo, que era poder hacer el pabellón en un tiempo demasiado apretado. El presidente para ese el ministro para ese momento de comercio era el doctor Gustavo Márquez y el señor Saturno, que era un coleccionista de arte, especialista en arte, quien colaboró muchísimo para pedirle al doctor Márquez que hiciera yo el pabellón de Venezuela, porque había que hacerlo en un tiempo demasiado corto. Me presenté casi en el doctor Márquez y me dijeron por teléfono las características del pabellón. Tenía que ser un pabellón dedicado al ambiente, dedicado a la tecnología y dedicado al hombre. 3 variables fundamentales. Como la cita con el ministro se demoró mucho tiempo, estuve casi 1 hora sentado esperando que me pasaran para hablar con él. Me puse a dibujar y en ese momento hice los bocetos primarios y propuse una solución que expresara lo que es la biodiversidad de nuestra naturaleza, que expresara un hito tecnológico y que expresara la presencia del hombre en el instituto. Y propuse una gran orquídea invertida colocada sobre un inmenso tepuy lleno de plantas. Y con esa idea de hacer un tepuy y con esta flor puesta allá arriba, me fui a Barquisimeto con mi asistente Franco Gonella y hice una maqueta de una flor que se alaba una cabullita y se abría y se volvía a alar y se cerraba. Y con ese maquetica, a los 3 días de haber hablado con el doctor Márquez, volé a Alemania con el doctor Saturno y llegamos a presentar nuestro proyecto. Los ingenieros alemanes, al ver el proyecto y al ver la maqueta, dijeron una frase grosera: "Nicht in German". Eso no se puede hacer en Alemania, y menos
para el inicio de la exposición. Y entonces yo saqué mi libro, le mostré lo que yo había hecho, yo he hecho todo esto, le mostré los edificios erectibles que yo había construido para los barrios pobres en Caracas, para demostrarle que sí se podía hacer. Y le dije, yo me comprometo a hacer ese pabellón en Venezuela. Fue así como el presidente de la Expo, en un acto hermoso, me dijo, arquitecto, ¿tiene usted permiso para hacer el pabellón? Y así me fui, peleado con los ingenieros alemanes, y me fui a España a buscar asesoría de un gran ingeniero español, arquitecto español, el doctor Jorins, quien me recibió junto con el doctor Poppenhaus, otro gran arquitecto de ascendencia alemana que vive en España, que habían construido estructuras tensiles bellísimas en Alemania. Cuando vieron el proyecto mío y vieron la maqueta, dijeron, esto tiene un solo hombre que lo puede construir. Se llama Frei Otto. Frei Otto es el más grande ingeniero alemán, todavía vivo, extraordinario. Y entonces inmediatamente lo llamaron por teléfono, porque ellos trabajan con Frei Otto, y le dijeron que si estaba interesado en hacer el pabellón. Le dijo que sí. Le mandamos las fotografías y los planos que tenía yo para el pabellón. Respondió mostrándonos el gran paraguas gigantesco que le estaban construyendo en Arabia Saudita, en la Meca, un paraguas de 18 metros de diámetro, y el nuestro tenía 40 metros de diámetro. O sea que era casi el doble, más del doble del tamaño de lo que ellos habían construido. O sea que era una estructura dos veces y media que lo que ellos habían hecho. Y él se emocionó. Inmediatamente me fui para Alemania, llegamos al taller de Frei Otto, vio los dibujos de todos y nos empezamos a trabajar. Y en los 5 meses, con maquetas hechas por el maestro Frei Otto, se hizo el modelo final, se sometió a los laboratorios con vientos de 400 kilómetros por segundo, una velocidad gigantesca, y se demostró que el pabellón resistía los grandes huracanes y lo que yo había propuesto, y fue así como un 15 de diciembre me autorizan para viajar a Alemania, porque ya se había contratado con el maestro Frei Otto la construcción del pabellón. El mensaje final es un saludo al pueblo arquitecto de Venezuela, a la arquitectura que hacen los campesinos cuando hacen las bellezas de casas y que nos han enseñado a nosotros a amar la naturaleza, amar la poesía, la arquitectura. Gracias a la Universidad Central por esta oportunidad de poder conversar con mi pueblo. Es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí.